Buenas noches, compañeras y compañeros. Me presento, por el momento estoy aún en formación para poder pertenecer al partido y también estoy en formación universitaria. Soy estudiante de ciencia política. Eh, para seguir también el hilo a lo que estaba explicando el anterior compañero, eh, claramente es necesario también identificar el contexto histórico de esta generación, la cual Galindo la denominó como generación del 68. Eh, lo que sí podemos asegurar, creo yo, eh, abiertamente, y al parecer no veo razón alguna para eh, polemizar más de este tema, es que en esta etapa se empieza a formar una cultura política de izquierda en el Perú. El impacto de la Revolución Cubana, los movimientos de izquierda en Latinoamérica y en el caso de nuestro país, eh, las limitaciones del proyecto de Velasco, y como señaló el compañero, aportes intelectuales como Augusto Salazar Bondi, quien finalmente durante la etapa de Velasco es quien él puede despegar su proyecto de reforma educativa. Eh, todos estos alcances, todos estos antecedentes darán nuevas perspectivas de cambio y posibles alternativas revolucionarias eh, a estas nuevas generaciones que desde sus ámbitos intelectuales y de organización, porque recordemos que también empiezan a radicalizarse los mismos sindicatos, organizaciones campesinas, eh, empiezan a formar nuevos y nuevas perspectivas para crear un nuevo paradigma, en este caso de izquierda. Eh, sí tengo que resaltar, o tendríamos que resaltar el caso de Tito, eh, ya que algo que también señalaban historiadores de ese tiempo, como Aníbal Quijano, Nelson Manrique, es que su presencia no, bueno, muchos siempre situamos al historiador como alguien, un intelectual de mesa magistral. Sin embargo, Tito no tiene esa típica imagen, siempre daba una imagen abierta y polémica. Eh, y particularmente eso va a permitir a que pueda ahondar y pueda eh, cambiar esa línea historiográfica tradicional que había antes, ¿no? Propondrá eh, una nueva línea de investigación con temas que han sido poco tratados o poco trabajados. Uno de ellos, y que particularmente en mi caso siempre me llama la atención, es su interés por el Perú en el siglo XIX. Eh, pero prácticamente para hacer un hilo con el tema actual acerca de esto de la generación del Bicentenario, un detalle de Flores Galindo es que utiliza el tema de la política del Perú en el siglo XIX como una ventana para entender la formación de movimientos sociales y hechos políticos de su contexto propio. Eh, a comparación de lo que ahora estamos viendo con este tema de la generación del Bicentenario, sí no lo veo como una nueva forma de ver, de hacer un hilo histórico entre el Bicentenario, la independencia y los hechos actuales, sino más bien un intento de validar un discurso archivista por utilizar esta conmemoración de la independencia y también eh, se amolda o se orienta eh, a cierto discurso republicano que hemos visto en intelectuales recientes de esta defensa de la democracia y del sistema republicano y que todavía tiene tintes neoliberales. Mm, por ese lado yo creo que si anteponemos estas dos
premisas o estas dos concepciones de la historia peruana, creo que Galindo sí nos diría eso, ¿no? Que trata de validar un discurso archivista, este concepto de generación del bicentenario, y que todavía no crea o todavía no profundiza una alternativa distinta a la que tenía la historiografía tradicional. Muchas gracias. Roberto, ¿estás por ahí? No se escucha, no se escucha. Hola, o sea, veo que tu micrófono ya lo has prendido, pero no se escucha. O no sé, ¿lo escuchan compas, invitados? O de repente soy yo. No, no se escucha, no se escucha. No, no se escucha, claro, no se está escuchando. Eh, ¿Cómo hacemos? Ya, entonces, Roberto, ¿crees que puedas solucionar, porfa, no, no se escucha nada? ¿Crees que puedes solucionar, porfa, el tema del micrófono y después de Marcos sigues tú, continúas tú para seguir? Ok, chévere, muchas gracias. Marco, continúa y después otra vez Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Con respecto a esta ronda y siguiendo un poco a las intervenciones que han estado realizando los compañeros, yo personalmente más que afirmaciones quisiera manifestar algunas dudas, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que ya habían dicho, ¿no? Cuando definimos, pues, cuando nosotros podemos definir o llamar que estamos ante una generación, podemos definir esto como lo indica Flores Galindo. Otro punto es que a qué llamamos generación del bicentenario, ¿no? A lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Es correcto llamarla así? Eh, Otro punto también que había visto es que en esos años, nos dice el texto, que los partidos de izquierda se formaban, se dividían, se fragmentaban, ¿no? En la actualidad está sucediendo lo mismo. ¿Cómo podríamos consolidar la izquierda? Y para terminar, nos dice también que en la generación del 68 eh, qué se entendía por socialismo y la izquierda, cuál es la perspectiva que podemos tener nosotros con respecto al involucramiento de las nuevas generaciones que se vienen con el socialismo y la izquierda. A ver, entonces continúa Roberto. Ahora sí puedes escuchar. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Dale, Roberto, Ya, y de ahí chévere. continúa Santiago, creo que José y José después. Sí. Dale, dale. Ya, sí, más bien yo quería retomar algunas ideas de Marcelo. Bueno, también creo que lo mencionó Marco y el inicio Johnny. Era sobre esta idea de generación y clasismo, ¿no? Eh, porque, como dicen, pues el texto parte del concepto de una generación, ¿no? Y ahora que estamos hablando de la generación del Bicentenario, este, el autor menciona de que es una generación, ¿no? Y lo menciona de una manera bien interesante, ¿no? Menciona de que es, en realidad, eh, una generación, un conjunto, o menos un conjunto de profesionales, de personas que están vinculados con proyectos y actitudes comunes, ¿no? Y más o menos podríamos tratar de trasladar esa pregunta a los eventos que ocurrieron más o menos en noviembre, ¿no? Es decir, si es que estas personas tenían proyectos e intenciones comunes, esta famosa generación de Bicentenario. Lo que usualmente se menciona en la prensa es de que se partía o se hacía una defensa de la institucionalidad de la República. Pero, ¿qué significa eso en realidad? No era un concepto muy etéreo, en donde había muchos intereses, muchos propósitos. Y lo interesante es de que cuando apareció una manifestación en donde buscaba defender sobre todo intereses de reivindicaciones de clase, sobre todo laborales, esa generación y sobre todo ese discurso no estaba presente.
Y aquí viene un tema que sería interesante, una pregunta, ¿no? Que sería a futuro, a menos que yo me la planteo. ¿Es posible en realidad vincular o construir un discurso democrático, republicano o institucionalizado, ajeno a un discurso de clase? Es decir, la república es ajeno a, a un discurso de clase. Yo creo que esa es una labor más o menos que deberíamos tratar de también eh, construir y sobre todo también lanzar a la opinión pública en lo que se pueda, ¿no? Si se puede, porque es necesario también darnos cuenta de que la república, ¿no?, implica también una defensa y una afirmación de ciertos intereses de clase y sobre todo de los trabajadores, que creo que nos afecta a todos, ¿no? Eso sobre todo. Gracias, Roberto. Excelente. Ahora, es una pregunta para que quede pendiente, ¿no? ¿Un discurso de república es consecuente con un discurso de clase? Me parece una pregunta excelente, digamos, y que es necesario que de repente en este espacio podamos sacar algunas conclusiones o respuestas, ¿no? Continúa Santiago, después José. ¿Qué tal, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, compa, sí se escucha. Ya. Buenas noches con todos. Bueno, realmente un texto bastante interesante en el que aborda no solamente el tema de la generación del 68, ¿no?, sino también el devenir de la izquierda peruana en todo el siglo XX, ¿no? Bueno, enfocándonos o enfocándome particularmente en el tema de la generación, yo quisiera plantearme la siguiente y plantear la siguiente pregunta para todos ustedes, pues, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es una generación, pues, ¿no? Qué tan fructífera puede ser una generación, ¿no? Eh, Quienes me antecedían mencionaban acerca de definir lo que es una generación, pues, ¿no? Y uno de los que participó anteriormente mencionó que era más o menos un grupo de personas que tenían proyectos y actitudes comunes, ¿no? Habría que verificar si realmente en las marchas que ocurrieron en noviembre estos grupos tenían algún horizonte en común, ¿no? O simplemente buscaban el derrocamiento de Merino por lo que en sí representa por lo que en sí representa este personaje, ¿no? Bueno, yo la verdad me quedo con uno de los puntos que colige Flores Galindo, en el que acá lo tengo apuntado, en el que menciona que por lo general las ideas se sostienen más en las clases que en las generaciones, ya que estas son pasajeras y elitistas, pues, ¿no? Entonces, frente a ello, frente a esta conclusión anticipada, no habría que reflexionar como nosotros socialistas si es que debiésemos volver a nuestras raíces y volver quizás a, a incentivarla con textos, con ejemplos a las fábricas, al campo y también en diversos sectores de la sociedad, pues, ¿no? Quizás los barrios, ¿no? Algunos otros sectores, pues, ¿no? Entonces habría también, creo yo, que definir cuál es nuestro horizonte, pues, ¿no? Como socialistas. En el siglo XX, creo yo de que hubieron grandes pensadores de izquierda, socialistas, ¿no? Estuvieron Marx, Mao, que definían los parámetros del socialismo como la lucha de clases, ¿no?, la agudización de las contradicciones del capitalismo, los taxistas hacia la clase media, hacia la clase baja, obrera y campesina, se sigue manteniendo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo poder enfrentar esta opresión, ¿no?, que se instrumentaliza en el Estado, con la policía, con las Fuerzas Armadas que nos reprimen, pues, ¿no? Bueno, eso era básicamente mi intervención, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Continúa José. Muchas gracias, compañero. Bueno, no, sí, hay cositas que tenemos que sacarle jugo a la lectura, que creo que todos sí hemos podido, por lo menos llegar en el sentido de que, ¿qué es lo que se plantea Alberto Flores Galindo con esa lectura? Dar un recuento de los intelectuales, si se puede decir, ¿no? El tránsito
de estos grupos o generaciones con una sola finalidad. ¿Es posible hacer una revolución peruana en el Perú? ¿Y en qué medida y cómo hacerlo? La gran diferencia en que si nosotros nos guiamos ahora solo en Alberto Flores Galindo es que no podemos comparar la realidad peruana con la realidad francesa. Yo he podido hacer también, como les dije, círculo de estudio, tengo 40 años. Yo en verdad entré a filosofía por Mariátegui y Marx, pero me equivoqué en la Universidad Villarreal, eso es imposible. Me amenazaron y todo eso y nunca pude trabajar eso, a la justa pude trabajar a Salazar. Eh, pero en fin, pude hacer mis trabajos, pude reunirme con personas que eran estudiosos, también de partido y estoy un poco decepcionado de todo eso. Pero la idea es esto. En la intelectualidad francesa, en aquellos tiempos, los años 60, del cual por así la generación del 68, eh, todo ese era un proceso en el cual la burguesía francesa estaba dividida en que era una, lo que ahora llaman progresista, y por otro lado había uno que buscaba, no conservador, sino en el sentido de lo que ahora podemos llamar ese mundo unidimensional que habla Marcus, que es el mundo actual, ¿no? Un mundo ciudadano con televisión, con gimnasio, con ciertas comodidades. Y a quien hace un estudio de todo eso es el señor André Gors. Sería bueno que lean André Gors, ¿no? Donde habla sobre la ilusión de Marx, ¿no? Marx planteaba un esquema para el siglo XIX del Homo económicos, del cual en el siglo XX es un poquito que hay que estirar la teoría para poder encajarlo. Pero bueno, la idea es si es que hemos podido superar a Marx. Eso por lo menos creo que lo deja entablar en forma muy tímida, te digo, Mariátegui. Por eso ahorita Mariátegui no ha podido ser encasillado, no me digan que Mariátegui es totalmente socialista. Recordemos su misma historia con el Partido Comunista, la Segunda Internacional y todo aquello. O sea, los que siguieron en la vertiente de la tradición en llamada de izquierda, intentaron, pues en este caso, reformular las ideas. ¿Por qué? Porque el mismo Marx, en su mismo contexto, tiene ciertas limitaciones teóricas. Y hay estudios de todo eso, ¿no? Entonces, considero que Alberto Flores Galindo está en ese sentido. ¿Qué es lo que podemos contribuir en la teoría y en el proceso revolucionario? ¿No? Pero bueno, ustedes saben que ya murió y, en fin, fue dejado de lado. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, ahora me están diciendo, hay que llamar generación, hay que tener cuidado, compañeros. O sea, por lo menos en mi tiempo, cuando luchamos contra Fujimori y tomamos las calles en el año 2000 para que se vaya todo eso, también se planteaban así cosas. Pero ahora la situación no solo es tener ideas comunes y todo aquello, sino qué tipo de apoyo, qué tipo de espacio podemos tener. Si se dan cuenta, ahora tenemos un mundo totalmente fragmentado, donde las redes uno puede colocar lo que sea. Uno puede ser contestatario como totalmente acomodicio, ¿no? O convencional, ¿no? Hay que reconocer que los medios de comunicación están creando esta cuestión de generación del bicentenario. No con eso, no es que no reconozca la lucha, sí reconozco la lucha de los dos muchachos, pero si te das cuenta hasta dónde llegó, esos muchachos, esa gente luchó se puede decir, por la insatisfacción de tener pues a un canalla como Merino, pero de ahí más no iba. Es por eso que las luchas no siguieron, a pesar que se intentó hacerlo. Fue muy distinto al proceso de Chile, y justamente pude conversar con un filósofo chileno que también es muy grande, no sé si ustedes han escuchado de este señor, bueno, que tiene una teoría sobre el nosotros, ya experto en Hegel, Marx y es leninista, en fin, ¿no? Y pude hacer un evento con él académico, y no solo, ¿no? Y justamente me hablaba, ¿no? Él me decía de frente que Chile era el peor país para hacer un proceso, lo que lo está viviendo, ¿ya? Por Pinochet y todo aquello, pero se dio por un contexto donde ya el hartazgo y el oprobio de ese modelo llegó a sus mismas clases medias, llegó a todo el mundo, y es donde luchan toda esa gente. En cambio, acá ese hartazgo todavía no ha habido, porque este proceso de acá es todavía más limitado. Todavía acá no hay tantos profesionales totalmente desempleados. Es un proceso totalmente distinto al que se vive con Chile. O sea, no le quito mérito a estos muchachos, pero estos muchachos es obvio que no son teóricos revolucionarios que van a hacer un cambio social. Lo que sí demuestran es que sí están cansados de algo. No del sistema, sino ni del modelo, sino de un presidente.
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Quien ha puesto esos términos, recordemos, es la misma prensa que nos acalla, es la misma prensa que quiere mantener todas esas cosas aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, una generación no se debe ser como un movimiento, debe tener ideas fijas, un plan y sobre todo, ¿a quién nos enfrentamos? ¿Quién es el mal? ¿No? Merino, un gobierno, un congresista, en verdad un congresista, un presidente tiene el poder. Yo solo me quedo con esto. Ustedes han leído a Norberto Bobbio, un teórico marxista de los años 80 italiano, en un libro habla sobre el poder invisible. Yo me quedé maravillado con ese libro. ¿Qué es el poder invisible? El poder de las élites que están atrás de la democracia y que más bueno o malo, se meten en el Estado. Y él estaba hablando para Italia en los años 80, siendo él teórico socialista. Entonces tenemos que hablar de esos élites, de esos grupos. Y ahora tenemos también la alienación que tanto hablaba Salazar. Para terminar, simplemente le digo, el contexto en que Alberto Flores Galindo hace ese texto es el contexto, ustedes saben, no solo de Che Guevara, sino que están haciendo relectura de Marx. ¿Pero qué relecturas de Marx? Del Marx joven, de manuscritos económicos del año 48, de 1848, donde se habla del concepto de alienación. Por eso el concepto de alienación es muy grande acá en el Perú. Lo encontramos en el cuento de este señor de literato, no me recuerdo ahorita su nombre, ¿no? Lo encontramos en los sociólogos, en Augusto Salazar Bondi, la alienación, que querían darle un horizonte no solo económico, sino también cultural. Y eso considero que es más interesante que muchas de las teorías o estudios marxistas básicos que se ha podido trabajar. La verdad, solo que se ha dejado de lado. Hay muchas cosas que tenemos que desmontar aquí. Pero bueno, yo simplemente digo, me quedo ahí. Eh, no se puede llamar generación a luchar contra un presidente, creo, ¿no? O sea, hay cierta insatisfacción, quiero decir, pero que me digan que va a ser un movimiento revolucionario total, no hay que confundir, o sea, una insurrección con una rebelión contra pues una lucha que tiene que ser pues programada, ¿no? Ahí me quedo nada más, compañero. Gracias, José. Sí, bueno, creo que estamos llegando a bastantes puntos en común, bastantes conclusiones. No sé si alguien tenga una intervención más para de repente hacer una síntesis. He estado tomando nota de, digamos, las intervenciones, un poco como explicar al principio, con el fin de empezar a hacer documentos de estudio que se van a repartir entre los participantes, ¿no? Pero, bueno, no sé si alguien tiene una intervención más, de repente, si es así, podemos levantar la mano, si no, empiezo a hacer una breve síntesis para pasar a una segunda ronda de intervenciones. Alguien que, bueno, de repente quiera aprovechar el tiempo para una breve intervención o algo. Bueno, entonces si no hay alguien, bueno, si no hay un participante que sea, bueno, que haga una reflexión sobre el texto o lo discutido, bueno, compas, un poco se ha estado tocando bastante, creo que un tema que ha saltado a raíz del texto es el de una contraposición entre la llamada generación del Bicentenario y la generación del 68 que caracteriza a Flores Galindo, ¿no? En sus orígenes, sus objetivos, ¿no? Sus contradicciones, ¿no? Y sus relaciones digamos, con la realidad de esa época, ¿no? Eh, un tema que creo que también ha salido digamos, de esa discusión, aparte de la contraposición con la llamada generación del Bicentenario o mal llamada generación del Bicentenario, es de qué discurso es el que legitima, digamos, esta aparición de esta generación, esta llamada generación, y qué instrumento o qué instrumentos se usan para comunicar y magnificar, digamos, la aparición digamos, de esta llamada generación, ¿no? Entonces vemos que la prensa, ¿no? Al parecer es la que bautiza, digamos, esta llamada generación, que es más que todo un grupo, mm, una aglutinación de personas mayoritariamente jóvenes
¿no? Y que creo que me parece que lo que dice Marcelo es bastante exacto, en el sentido de que es este establishment de intelectuales liberales, como por ejemplo Alberto Vergara, ¿no? Tanaka, etcétera, etcétera, quienes son los que le dan, digamos, este tinte, digamos, republicanista, de protección de las instituciones, digamos, a esta mal llamada pues, generación del bicentenario, porque como decía José, se puede considerar una generación entera solamente por una, por una manifestación masiva para derribar a un presidente legítimo, ¿no? Me parece que quien bautiza esto, que es una columnista en la prensa, habla pues de que desde más o menos la ley Pulpín hay una serie de jóvenes agrupados quienes se han ido manifestando en las coyunturas, ¿no? Por ejemplo, la liberación de Keiko, ¿no? En algunas elecciones, en marchas a favor, digamos, del enfoque de género, etcétera, del aborto, ¿no? Pero sí hay algo que esta autora no recalca, que es que más bien, eh, y partiendo de lo que sea Flores Galindo, es más que todo una aglutinación, ¿no? Más no más bien un movimiento, ¿no? Porque se entiende un movimiento de personas como una conjunta de personas con proyectos políticos afines, ¿no? Con proyectos, digamos, sociales afines, con características sociales de clase incluso también afines, ¿no? Como efectivamente sí fue el movimiento de Mayo 68, que es abiertamente, primero, anticolonial, antiimperialista, ¿no? Antiautoritario, ¿no? Y socialista, dicho sea de paso. O sea, no hay que, o sea, hay que hacer las cosas como son. El movimiento 68 fue liderado por jóvenes afiliados al Partido Comunista Francés, al Partido Socialista Francés, con las corrientes internas que puedan darse, trotskistas, marxistas, leninistas, etcétera, pero todos eran marxistas, todos eran socialistas, o la gran mayoría, ¿no? En cambio, vemos que esta llamada generación del bicentenario más bien parece una aglutinación, ¿no? De personas, pero que no coinciden necesariamente en sus proyectos políticos, ¿no? Más bien parece que ha sido una aglutinación de personas que la prensa los ha orientado de alguna manera y que esa carencia, digamos, de una cohesión de proyectos políticos o un consenso de proyectos políticos ha sido aprovechada por un establishment de intelectuales liberales para, entre comillas, o sea, para forzar, digamos, una caracterización de esa llamada generación como institucionalista, protectora, digamos, del sistema, ¿no? Marx tenía, bueno, en la historiografía francesa, y Marx lo usa también, hay un rótulo, digamos, hay una clasificación, digamos, un periodo histórico que se usa en la historiografía francesa que se llama restauración, ¿no? Que después, digamos, de una serie de oleadas revolucionarias, la monarquía regresa y regresa con mucha fuerza, ¿no? Regresa muy radicalizada, digamos, a gobernar Francia, ¿no? Entonces, un poco la interpretación que se puede sacar, pues, digamos, de esta coyuntura que hemos vivido hace pocos meses, es que se ha dado una suerte de restauración del poder político y económico, porque como decía, por ejemplo, Roberto, llamada generación carece de un discurso de clase, entonces es conveniente ese tipo de restauración política, ¿no? Que hace que por medio de la prensa como instrumento, las élites empiezan a reforzarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando aparecieron las movilizaciones agrarias? Que sí tenían características de reivindicación de clase, automáticamente la prensa empezó a satanizarlas. Entonces aparecieron noticias como que, bueno, había infiltrados senderistas, que eran unos radicales, que estaban destruyendo, digamos, la infraestructura pública, ¿no? Y, oh, casualidad, la policía hace un operativo, ¿no? Para procesar y enjaular, digamos, a miembros, digamos, del Movadef y otros que no eran ni siquiera Movadef, que también están apresados, digamos, arbitrariamente, pero que todo el mundo ya conocía, pues, o sea, todo el Perú ya saben que el Movadef es una fachada de Sendero,
Eso no es novedad, pero qué pertinente, ¿no? Que la policía hablaba de este momento, ¿no? Justamente cuando los trabajadores agrarios se movilizan, ¿no? Han atrapado a Fajardo, el abogado Miguel Guzmán, y hace décadas sabemos que él ha sido de Sendero Luminoso, o sea, no es novedad, ¿no? La aparición, digamos, de estos personajes, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ¿no? Se puede considerar un movimiento, una generación entera sin un discurso de clase. Quienes se han movilizado compartían un discurso clasista sobre la sociedad. Eso más parece que son preguntas, pero que la prensa agrede, no da espacios o no reflexiona o no comunica, ¿no? Más bien ha sido bastante conveniente que la prensa se preste para esto, ¿no? Entonces leer el texto de Alberto Flores Galindo en ese sentido nos va a ayudar a un poco hacer una comparación histórica entre esta generación del 68 que tiene consecuencias en el Perú, ¿no? Y esta llamada generación del Bicentenario, ¿no? Que está en construcción, que ha sido bastante, más parece un artificio, digamos, de cierto establishment liberal, ¿no? Para poder nuevamente restaurar, digamos, el sistema en esa semana que se abrió un periodo que la historia corrió muy rápido y que si, por ejemplo, los partidos o movimientos, a fuerzas socialistas o progresistas hubieran estado lo suficientemente organizados, hubieran podido aprovechar para poner sobre la discusión de agenda pública una serie de reivindicaciones que en estos momentos ya tampoco nos están dando, como el problema del agua, el enfoque de género, digamos, las leyes laborales, claro, las leyes agrarias no solamente son, o sea, las leyes laborales no solamente son las leyes laborales agrarias, sino en general, ¿no? Sobre el problema, por ejemplo, de la dependencia económica en los recursos estratégicos, como el gas, la minería, ¿no? La prensa jamás va a hablar de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la prensa obedece, pues, a un interés exclusivo, digamos, de grupos de poderes, específicamente del grupo del comercio, ¿no? Entonces creo que, bueno, podemos ir pasando una segunda ronda de intervenciones más o menos de 20 minutos, media hora, para sacar unas conclusiones y terminar esta primera sesión del Círculo de Estudio. Cristian quiere comenzar. Bueno, vamos a comenzar con Cristian. Les pido, si quieren tener una intervención, levanten la mano o escriban en el chat para poder llevar un orden. Entonces, Cristian, dale. Sí, compa. Bueno, para poder justamente, tal vez como intermedio, para poder pasar a la siguiente parte de la conferencia, tú acabas de mencionar algo muy importante y algo que todos los compañeros que están presentes acá en esta escuela de formación tienen que entender y van a tener que enfrentar. Mencionaste el tema de que en las marchas pues ha habido una actitud de la policía y de la prensa de terruquear y de catalogar como delincuentes, como resentidos, justamente a quienes salieron a manifestarse en contra de las argucias políticas que quisieron poner o que lograron poner a Merino como presidente y que afortunadamente salió del cargo. Eso responde justamente a una guerra, a las artimañas que tienen justamente quienes quieren mantener el poder o quienes quieren pues que las cosas no cambien, ¿no? Yo tengo un ensayo que con mucho gusto, alguien que esté interesado lo puedo compartir, que se llama Psicopatologización de los actores sociales. Entonces, justamente parte de esa guerra sucia que se nos hace a los movimientos de izquierda, a quienes pertenecemos de izquierda, es encasillarnos o arrastrarnos o circunscribirnos justamente dentro de diagnósticos psicopatológicos, por decirlo así, como resentidos, ¿no? Como delincuente, como antisocial, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que el antisocial dentro como diagnóstico psicopatológico, yo soy psicólogo de profesión, así que justamente por eso lo menciono, el antisocial es el delincuente, ¿no? Entonces, decirle choro, ratero, delincuente o antisocial son sinónimos, ¿no? Entonces, tildar de antisociales a quienes pertenecemos a movimientos de izquierda, tildar, por ejemplo, de resentidos
¿no? De resentidos sociales, lo cual no tiene ningún fundamento psicopatológico o psicológico o psiquiátrico, porque no existe en ningún manual de diagnóstico de enfermedades mentales el término de resentido social. No es más que otro término que se ha generado como parte de la guerra sucia, como por ejemplo el término feminazi, que le lanzan pues estos adjetivos a las compañeras del movimiento feminista, como catalogar a los compañeros del movimiento LGTB y de la lucha por las igualdades en el tema de enfermos psicológicos, que están enfermos psicológicamente, e incluso pues salen una sarta de pseudos psicólogos, ¿no? Que no son psicólogos obviamente, a decir de que la homosexualidad es una enfermedad, algo que está totalmente fuera de cuadro y fuera desactualizado. Entonces, yo creo que a los compañeros que están en esta escuela tienen que saber responder justamente a todos esos insultos que pueden ser muy directos, como que pueden ser también muy asolapados, ¿no? El decir, por ejemplo, resentido social, ¿no? O el decir, por ejemplo, estos están enfermos, lo que busca justamente, y como lo menciono en el ensayo que te digo, que tuve la oportunidad de compartirlo con un compañero, es que se trata de arrastrar justamente a las personas al fenómeno de la locura, ¿no? Y justamente Michel Foucault, o Foucault, bueno, yo lo conozco, Foucault, tiene un libro que se llama Historia de la locura en la época clásica, y que ahí explica justamente cómo la peste, por ejemplo, que era la lepra, se va alejando de los leprosorios de Europa, de los leprosorios de Francia, y va a esos espacios donde antes se confinaban a los leprosos, ahora se confinan a los enajenados, a los locos, pero no solamente a eso, sino, por ejemplo, a las mujeres rebeldes, se encarcela a las mujeres que están en contra justamente de un sistema muy opresor, se encarcela, por ejemplo, se empiezan a encarcelar a rebeldes comunistas franceses que empiezan a aparecer. Entonces, dejan claro de que se sale la lepra de esos establecimientos donde se habían confinado a los leprosos, pero ahora entran los locos, pero ya no solamente los locos, sino también los rebeldes, los comunistas, etcétera, ¿no? Entonces, los compañeros presentes acá en esta escuela es algo a lo que se van a tener que enfrentar y es algo a lo que van a tener que responder, ¿no? Entonces, habría que ponernos la pregunta, por ejemplo, si el resentido, suponiendo que sea algo correcto decir resentido, el resentido en una sociedad injusta, en una sociedad desigual, en una sociedad corrupta, el resentido, aquel que esté en contra de eso, sería una característica, sería una debilidad, sería no sé, por decirlo así, una enfermedad, o al contrario, sería un signo de inteligencia, un signo de pensamiento crítico elevado, que te hace darte cuenta de la situación que se vive y justamente estar en contra de ello, ¿no? Entonces, a los compañeros que están presentes acá, recalcarles de que se van a encontrar con un montón de insultos, ¿no? Y hay que saber justamente responder a ello y saber reconocer aquellos adjetivos calificativos, pues que lo único que buscan es atacar a la persona y no pues al argumento, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Cristian. Continúa Néstor y después José. Sí, compas, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Néstor Flores, soy de profesión ingeniero sanitario y soy parte también del Partido Socialista. Bueno, más o menos yo quería, en base a lo que los demás compañeros han analizado el texto, y pues también han tocado este tema de la generación del Bicentenario, ¿no? Y bueno, ya han dado varias conclusiones, han hecho una especie de paralelos, ¿no? De a dónde podría llegar esta generación del Bicentenario, si es que es una generación del Bicentenario, haciendo de alguna manera un análogo con lo que Flores Galindo, cómo empieza este ensayo, diciendo si en verdad si en realidad son una generación, ¿no? Si es lo que se conoce generalmente como la generación del 68. Bueno, para más o menos analizar ese texto, yo quisiera empezar con
remitiéndome al presente, ¿no? A lo que es lo que la prensa, más que todo, ha denominado como la generación del Bicentenario. Si bien es cierto, yo creo que este nombre, esta de alguna manera etiqueta, el producto un poco vacío, producto vacío, lo ha querido o de alguna manera ha tratado de vender la prensa, o la prensa es la que ha armado esta denominación, ¿no? Este concepto que es quitarle un poco la rebeldía o nuevos objetivos, simplemente circunscribirlo a lo que fue la protesta contra Merino, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, reducir todo como que a que los jóvenes salieron a protestar contra el gobierno dictatorial de Merino, ¿no? Pero aún así, a pesar de que sea un intento de producto vacío de la prensa, de los poderes fácticos, ¿no? Yo pienso que en sí es una posibilidad para que la izquierda pueda llenar ese producto que la prensa, que los poderes quieren que sea vacío, llenarlo de contenido, ¿no? De alguna manera, al fin y al cabo, es elogiable que la juventud, que los jóvenes hayan salido a protestar por algo por lo que no estaban de acuerdo, por algo que puede ser muy puntual, ¿no? El gobierno de Merino, pero aún así ya usar eso y llenarlo de contenido, ¿no? Yo creo que esa puede ser una tarea que la izquierda enarbole, encabece, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo, lo real, lo concreto, es que, por ejemplo, los morados ya se han metido en esta ola, ¿no? Están de la nada, aparecieron y ya están como a la cabeza, como digamos, como digamos, las figuras más visibles o los líderes, y en el sentido de si más o menos queremos dotar de contenido a esta generación del Bicentenario, ¿no? Para que siquiera se asemeje a lo que fue la generación de 68 que escribió Flores Galindo. Flores Galindo, en lo que leí en este ensayo, distingue pues que esta generación no solamente tuvo políticos, gente como por ejemplo este político Mesich, ¿no? Que dice pues que fue un alumno de la Inmaculada y que en un intento de acercarse más hacia la clase campesina, la clase obrera, se casa con una campesina andahuayla, ¿no? Entonces, yo pienso que para llenar de contenido esta generación del Bicentenario se podría, de alguna manera, acercar un acercamiento digamos, de las élites intelectuales hacia los obreros, los campesinos, ¿no? Reiniciar ese encuentro, ¿no? Que se perdió, como describe al final del ensayo, porque la izquierda pues pensó más en un parlamentarismo, en ganar una elección, y perdió toda su base popular, ¿no? Perdió a los obreros, perdió a los campesinos, ¿no? Y ya en los 90 vamos a ver que quedan a merced de qué tipo de partidos, ¿no? Y también tiene esta generación del 68, tiene pues una base cultural, ¿no? Y ya lo hice pone de ejemplo, por ejemplo, el grupo teatral Yuyachkani, ¿no? Entonces, tener una base cultural también es muy importante, ¿no? Y bueno, solo para acabar, compas, lo que Flores Galindo critica es que al final todo esto cae toda esta generación, digamos, cae cuando ya empieza el terrorismo y la derecha es la que se apropia del digamos, del discurso principal, ¿no? Y lo usa obviamente para golpear a todos los sectores de izquierda, y digamos que la izquierda nunca tiene o nunca armó una real contestación, ¿no? Se quedó, digamos, impávida y no hubo un contraataque, un relato coherente y que verdaderamente explique este fenómeno y que vaya en contra de lo que al final la derecha nos terminó vendiendo, ¿no?
Bueno, eso es todo, compas. Gracias. Gracias, Néstor. Continúa José. Ya, compañero. Miren, si trabajamos el texto en verdad de Alberto Flores Galindo, que no es teóricamente no es pesado, solo es más descriptivo. Nos está retratando de cómo fueron las características, los eventos y sucesos de lo que se podía llamar una generación. Así que creo que si hacemos una comparación básica, pues compañeros, creo que no hay que ser pues más obcecado, ¿no? No existe tal generación del bicentenario. Con eso no quiero quitar de que aún la juventud, aún considero, y creo que todos consideramos, de que aún la juventud todo no está perdida. Y que tiene cierta insatisfacción por los gobiernos, pues sí, pero una cosa es tener una insatisfacción y otra cosa es el cambio de sistema. Hay que dejarlo bien claro, ¿no? Recordemos, creo que ahí también lo ha sabido decir bien Iván, la prensa lo ha modelado todo esto para encasillarlo para el mismo proyecto que ellos quieren, que es crear un muchacho conformista, que simplemente las cosas funcionan y que claro, si hay un vivo como Merino que quiere apropiarse de algo, pues lo van a sacar las calles. Y creo que eso ni es lo más remoto, a pesar que yo discrepa con Alberto Flores Galindo, de la generación de 68. Entonces, un grave error que cometemos, compañeros, creo, es ese romanticismo que queremos venirle a la izquierda. Es meterle esa religiosidad, ese misticismo. Hay que decir las cosas claras como son. De que hubo una lucha social para votar a Merino, perfecto. Personalmente yo ni siquiera mismo me metí en la lucha. Y dije, yo ya cumplí con el 2000. Ahí casi me llevan preso, casi me muero y casi me expulsan de la universidad. Dije, ahora ya no, ya no, ya no. Ahora tengo que fijarme en mis cuentas, tengo que pagar esto, que ni tengo tiempo para luchar algunas veces. Pero hay que ver esa cuestión. O sea, guiándonos simplemente con la lectura de Galindo, te está diciendo cómo son, qué es un movimiento. Por lo menos ahí hay un debate intelectual sobre el marxismo, sobre Mariatti, sobre la izquierda. Dígame, ¿eso ha habido con la generación del Bicentenario? Creo que no, ¿ah? Y a pesar de que hay ciertos expertos que trabajan en la República, de que hablan también, creo que está el mismo Sinocio López, que hablan, ¿no? Se dan sus comentarios, ¿no? Pero si dan cuenta, dan comentarios esporádicos, compañeros. Son comentarios pues mayormente potables, ¿no? Donde confundimos la socialdemocracia y las luchas por las libertades con lo que uno quiere, pues un cambio de sistema. Yo por lo menos le puedo decir de mi lado de filósofo, Marx quería un cambio de sistema, por si acaso. Ya, no es que no le interesen las luchas de las mujeres o el feminazi y eso, pero Marx era práctico en ese sentido. Y lean a Marx en el sentido no solo del Capital, en sus manuscritos económicos del 48, en este caso de la ideología alemana, y en otros textos, él es práctico. ¿Qué dice, compañero él? Es simple, o bien todos entramos al comunismo, o bien no entramos nadie. Y por lo tanto, él consideraba que los eventos sociales tenían que estar en la captura del poder político, no en las reivindicaciones sociales de ciertas libertades básicas. Hay autores que trabajan en institutos de estudios peruanos que son, escúchenme bien, como Tanaka. ¿Qué son? ¿Tanaka qué es? Tanaka es un liberal socialista. ¿Qué quiere decir? Que él primero va a defender las libertades humanas y después el socialismo. Y ellos están a par y al acorde con estas cuestiones de los que yo respeto, pero no, o sea, por lo menos no le voy a hacer propaganda de los homosexuales y todo eso. Hay que tener cuidado, hay muchos términos que estamos cometiendo mucha facilidad, nos están metiendo un montón de conceptos básicos que tienen que ver con, se puede decir, ¿no? Con esta fenomenología de ciertas libertades de los países modernos que en las reivindicaciones sociales de un país pobre. Yo personalmente considero que, ¿qué es Mariatti? ¿Qué es Marx? Es la lucha de las clases más pobres en condiciones materiales de subsistencia para cambiar un sistema. El resto, le digo, es pura ilusión, compañero. ¿Ya? Así que feminazis, todo eso, personalmente yo lo considero que esos son otros discursos que en otras realidades sí funcionan. Y esto la derecha por lo menos
no lo ve malo, ¿ah? Recordemos que Guzmán es izquierdista, Guzmán es de una clase media que también apoya mucho de esas cosas. Recordemos ahorita está hablando de la legalización de la marihuana y todo aquello, compañero. Entonces nos falta un poquito más de, compañeros, por lo menos digo, de enfrascarnos con una teoría. El mismo Lenin hablaba de que parte de la lucha ideológica es la lucha teórica. Y en eso sí he visto que la izquierda peruana en verdad ha cometido un gran infradesarrollo. Eso sí les digo de frente. He podido hablar con sindicalistas, lo único bueno que en filosofía he podido entrevistar a gente de izquierda y derecha, le voy a decir, compañero, por lo menos le voy a decir, en los dos bandos están derrotados. Los bandos hablan de un solo monstruo. ¿Y sabes quién es el monstruo? Estados Unidos. Entonces estamos en otro contexto, compañeros. Y si vamos a meter las agendas, en este caso de libertades humanas y todo aquello, ustedes pueden mismo ir a Holanda, Estados Unidos y a otros lugares, eso funciona. Pero acá lo que mayormente nos mata, señores, y creo que a todos nosotros, es la pobreza. Como un profesor que trabaja, que estudió 5 años en San Marcos va a ganar un sueldo mínimo, un técnico gana más de 3.000 soles, compañero. Los problemas acá son las condiciones materiales de subsistencia, y eso está en los manuscritos económicos de 1844. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y del Bicentenario, pues simplemente no hay nada, compañero. Hay un libro, hay un texto, una investigación, hay un movimiento, hay un plan, una plataforma de lucha, un plan, no sé, un ideario, algo. Hay que tener cuidado con eso, compañero. Y disculpen si en verdad choco con algunos, pero eso es mi posición, disculpen. Gracias, José. Justamente sobre eso quería, antes, bueno, que otra persona, otro compañero pueda intervenir, quería leer un texto de Mariátegui. Hay cosas, José, que bueno, yo no necesariamente estoy en acuerdo. Me parece, por ejemplo, que, bueno, no sé si me dejo entender, corrígeme, si los morados, has dicho que los morados son de izquierda, para mí no son de izquierda. De repente pueden usar un discurso progresista como una especie de coartada estratégica para atraer lo que decía Néstor, ¿no? Personas que están dentro de un vacío político, pero no, los morados tienen abiertamente puentes de comunicación con ANCOFIEP, ¿no? Ellos de izquierda no tienen ni un leucocito, ¿no? Entonces, pero bueno, quería eh, hacer digamos, leer brevemente, antes que alguien más participe, un texto de José Carlos Mariátegui. Está, digamos, publicado bueno, está publicado pues en sus obras completas, ¿no? Que es sobre una conferencia, digamos, en 1923 en la Federación de Estudiantes, que decía lo siguiente, ¿no? A ver, dice, el niño que sigue a la mariposa puede ocurrirle que no la aprecie, está hablando de la revolución, que no la coja jamás, pero para que corra tras ella es indispensable que la crea o que la sienta relativamente a su alcance. Si la mariposa va muy lejos, si su vuelo es muy rápido, el niño renuncia a su imposible conquista. Escuchen, a la misma es la actitud de la humanidad ante el ideal, un ideal caprichoso, una utopía imposible, por bellos que sean, no conmueven nunca las muchedumbres. Las muchedumbres se emocionan y se apasionan ante aquella teoría que constituye una meta próxima, una meta probable, ante aquella doctrina que se basa en la posibilidad, ante aquella doctrina que no es sino la revelación de una nueva realidad en marcha, de una nueva realidad en camino. Veamos, por ejemplo, cómo aparecieron las ideas socialistas y por qué apasionaron a las muchedumbres. Kautsky, ya vamos a hablar más delante de él, cuando aún era un socialista revolucionario, enseñaba de acuerdo con la historia que la voluntad de realizar el socialismo nació de la creación de la gran industria, donde prevalece la pequeña industria. El ideal de los desposeídos no es la socialización de la propiedad, sino la adquisición de un poco de propiedad individual. Compas, un poco José Carlos pues nos enseña es que es verdad, a veces propuestas muy utópicas, propuestas que solamente contengan un discurso muy místico, muy romántico, no son posibles. Hay que aterrizar sobre las realidades, sobre las condiciones objetivas que vivimos, ¿no? Entonces, nosotros,
este comité que está abriendo este espacio, este círculo de estudio, a manera también de una suerte de escuelita de formación, para quienes deseen integrarse, pues propone, bueno, que saquemos reflexiones de estos espacios para poder aplicarlas a nuestra realidad concreta, a nuestra realidad local. Específicamente este comité trabaja en Cercado de Lima, como dice su nombre, ¿no? Y nosotros tenemos un deber internos, los militantes, de formarnos políticamente para poder contribuir y conducir una transformación social local y, por qué no, nacional y mundial, ¿no? Porque no podemos solamente basarnos en solamente una formación teórica, sino práctica. Las conclusiones que vamos a empezar a llegar aquí, tenemos que empezar a materializarlas en programas, en discursos y en acciones, en acción directa, ¿no? En empezar a construir un poder popular, una democracia auténticamente, pues, directa, digamos, de la sociedad, ¿no? Y empezar, como se dice, a construir, a forjar una voluntad popular, ¿no? Esa es un poco la idea de este espacio, y para la idea de leer a Alberto Flores Galindo. Alberto Flores Galindo, pues, se pone en una distancia bastante prudente entre la militancia y la labor intelectual, y puede darnos observaciones bastante certeras en su época sobre cómo se estaba desarrollando la izquierda, los movimientos populares, ¿no? En la época que vivía, ¿no? Evidentemente, pues, Alberto Flores Galindo, bueno, muere joven, no sabemos más cómo él hubiera sido de repente en esta época, si hubiera sido, pues, un intelectual, no encerrado, digamos, en un círculo académico, o de repente si hubiera sido un intelectual más militante, no se sabe, muere más o menos joven, entonces no podemos hablar más de él, pero de su obra sí podemos hablar bastante. Es bueno repetir un poco las lecciones de la Mauta, pues, de ser herejes, de tener una conciencia muy crítica sobre los textos, e incluso textos de nuestra propia literatura, que pertenece a nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, compas, si alguien más desea participar o intervenir, este es el momento, porque vamos a empezar a cerrar la segunda ronda y vamos a llegar a unas conclusiones y vamos a dar por concluido, pues, esta primera sesión. Entonces, si alguien desea participar, este es el momento. Si no, empiezo a mencionar algunas conclusiones que, bueno, de acuerdo a las intervenciones se están empezando a dar, ¿no? Johnny, sí, dale. Gracias, Iván, por el pase. Bueno, solo ya como estamos finalizando la sesión, quiero también decir que, según mi concepción, para Flores Galindo, o sea, de los escritos, tampoco existió la generación del 68, ¿no? O sea, si bien es cierto, el texto empieza con, digamos que con una premisa adelantada del análisis de la generación del 68, sin embargo, a lo largo de todo el desarrollo de la lectura, básicamente lo que hace son críticas, digamos, a esa izquierda, a esa nueva izquierda, a esa generación del 68. Críticas que pasan por un negacionismo frente al gobierno de Velasco Alvarado, es decir, a oponerse a todo, simplemente porque no son ellos quienes están haciendo la revolución o no estarían haciendo los cambios. Y para eso se apoya del dogmatismo, citando a Mariátegui y a otros autores que prácticamente les va a permitir estar seguros en sus argumentos y seguros bueno, desde donde están, ¿no? O sea, desde la crítica, básicamente, sin ideas nuevas, y eso lo menciona ahí, ¿no? Incluso tuvo, o sea, si se quiere, según, bueno, en palabras de Flores Galindo, citar a un grupo con ideas nuevas, pues es el de la teología de la liberación. O sea, digamos que para él incluso fue superior en términos de tener ideas nuevas con respecto a esta nueva izquierda o a esta generación del 68. Entonces, también es, yo creo que hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces, y además de esto, sumado ya al oportunismo para el tema de las elecciones frente a la nueva constitución o a la asamblea constituyente, luego de esa marcha que simplemente citaban fuera al gobierno militar, al igual como que acá citaban fuera al gobierno de Merino, en esos momentos también citaban pues fuera al gobierno militar. Entonces, al final creo que Flores Galindo refuerza esta idea de que no existió la generación del 68, por lo menos no
en el concepto o en el alcance o en la perspectiva o en el contexto que él se imaginaba, porque también hablar de generación pues ya es un tema creo que un poco también abstracto, ¿no? O relativo. ¿Qué generación ya lleva todo un conjunto de temas? Parcializa o no reconoce a Sendero Luminoso como, digamos, un grupo armado o bueno, en todo caso no aterriza prontamente a las repercusiones que tendría este grupo armado, ¿no? Entonces, que tampoco lo hace la derecha. Entonces, y ahí Galindo dice, pues, o será por eso que tal vez la izquierda está como está, porque como la derecha tampoco tiene una ideología, pues la izquierda tampoco tiene una ideología, porque básicamente la izquierda es producto de una negación de una tesis, ¿no? Que sería la derecha. Es producto de una negación de una tesis de la derecha. Se escucha con eco. Bueno, en todo caso, ya para y por último cita el tema de que se debe, o sea, esta nueva izquierda desplaza sus concepciones radicales digamos que de lucha por simplemente luchar para ser aceptado por ese Perú oficial, ¿no? O sea, por ser aceptado por la clase dominante. Entonces cambia toda la retórica, incluso con la venida del Papa y todo el tema. Y yo creo que somos eso, ¿no? Actualmente. O sea, tampoco es, digamos, estigmatizar o criticar tanto la generación del Bicentenario cuando la del 68 fue lo mismo. Entonces, y creo que parte de nosotros es, o sea, la tarea de nosotros es precisamente cambiar y encontrar, además de esas protestas, de esas críticas, propuestas y alternativas concretas, ¿no? Para realmente tratar de ser una generación, en palabras de Flores Galindo, ¿no? Ahí termino, gracias. Gracias, Johnny. Bueno, entonces, si ya no hay otro compa, otro invitado que quisiera hacer una intervención final, Pido la palabra, ya, compañero. José. Entonces, bueno, ya con José concluimos y pasamos 5 minutos de una síntesis y damos por ya terminada esta primera sesión. Y el compañero Joao nos va a dar una comunicación acerca de la siguiente sesión. Dale, José. Ya, sí, el compañero que me antecedió entendió muy bien el trabajo. Lo que ahí hace Alberto Flores Galindo es decir, ¿qué es lo que falta para que sea una generación? Y es obvio que expone se puede decir, autores de esa época. Pero a pesar de esa crítica que le hace en el 68, podemos encontrar ahí cierto debate ideológico, teórico y cierta aproximación crítica a la realidad, muy distinta a la generación del Bicentenario, que solo se ha hecho hay que decirlo, ¿no? Y disculpen a los periodistas, solo se ha hecho trabajos de coyuntura, es decir, acá la gente está luchando contra Merino, se acabó, porque esa es parte también de la estrategia política. Es decir, solo ver una imagen, como decía, no solo ver un árbol y no el bosque, ¿no? Y desgraciadamente eso parte también de la misma izquierda, entre comillas, de la República y el mismo Diario Uno, se presta para eso, ¿no? Ya Juan Abugataz, un filósofo sanmarquino, y creo que era familiar de este Daniel Abugataz, ya hablaba en su libro Indagaciones filosóficas de nuestro futuro en el año 2005, que un grave error que comete la intelectualidad peruana es ver la coyuntura. Nosotros tenemos que partir de la coyuntura, pero no solo medir al corto plazo, sino a largo plazo. Es obvio que eso es la reformulación teórica de qué es lo que pasa con el Perú. El Perú desde los años 70 y 80, y esa es mi humilde opinión que he podido investigar el pensamiento peruano político, es mediocre y está un gran infradesarrollo, porque se ha vuelto técnicamente especialista y cada vez escribe sobre cosas muy técnicas. Un ejemplo de eso, vayan a ver los trabajos del Instituto de Estudios Peruanos. Ya nadie piensa como se pensaba en la época de Mariatti o Valle de la Torre. Entonces creo que esa es la queja que hace Alberto Flores Galindo. Entonces, pues, ahí está esa cuestión. Ahora, por otro lado, hablar de senderos es hablar un poquito más espinosos, compañeros. Pero sí he podido reconocer de que ha tenido todo un derrotero. Lo que sí es interesante decir que hay un trabajo que por ahí busquen de un tal Andreo Matías,
donde plantea de que Sendero Luminoso era parte de una especie de guerra psicológica de la CIA, y demuestra pruebas, documentos, en fin, ¿no? Hay que reconocer ahora que tenemos los fake news, que parte de la ideología es la guerra psicológica. La guerra psicológica o operaciones de baja intensidad ya existían desde la época de los años 50 y 60, y eso también se utilizaba para organizar manifestaciones. Todo eso también está, eh, hay estudios de todo eso. No, yo no estoy diciendo de que Abimael tenga que ver con eso, no, sino parte de su grupo, ¿me entiendes? Parte de todo aquello. En fin, entonces eso es por una parte. Lo que sí tenemos que reconocer es que ahora prácticamente estamos acéfalos. Si se da cuenta, el sindicalismo simplemente utiliza plataformas de lucha con eslogans de Mariátegui pues trasnochadas, ¿no? ¿Y qué busca un sindicalismo? El mismo Mar rajaba del sindicalismo, compañero. ¿Por qué? Porque decían, ustedes rompen el sistema o quieren o soportar el sistema. Y bueno, y ahí yo me quedo, ¿no? O sea, simplemente vemos que el sindicalismo le ha hecho un mal, ¿no? También al Perú. O sea, la misma izquierda ha cometido su propio harakiri, se podría decir. Entonces, lo mínimo que creo que rescatemos de Alberto Flores Galindo es que lo que creo que está apuntando es que hay que crear una generación no solo de activistas, que los que tenemos que hacer, sino también de intelectuales. Pero intelectuales no acomodaticios, no potables, no propios de que te van a preguntar en Canal N, Canal 4, no, propios del sistema, sino que se vayan a la misma herida, y que es lo que tanto decía Lenin, ¿no? ¿Qué hacer con este país? Ahí me quedo, compañero. Gracias, José, por tu intervención, siempre aportando también ideas, el compañero. Daniel, ya para cerrar, me contaste que quieres pedir la palabra solamente un momento. Dale, Daniel, dale. Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, la verdad que está bastante interesante esta primera sesión. Las dos rondas me parece que han tocado temas muy importantes y quisiera hacer solamente algunos breves comentarios, ¿no? El primero sobre la generación del 68. Me parece que creo que es clave que la generación, digamos, ¿por qué es tan recordada? ¿Por qué es tan icónica el 68? Parece porque cambia paradigmas de lucha, me parece que en todo el mundo, ¿no? Y yo no diría exactamente que es la generación del 68 identificada solamente con una tendencia, con una posición política, ¿no? Me parece que esa es una foto del momento, ¿no? Como decía Choxe también, es también en el 68 la invasión de Praga, ¿no? Es también en el 68 levantamientos estudiantiles en muchos países del bloque del este, ¿no? Es también el 68 de Tlatelolco, ¿no? En las protestas en contra del PRI, ¿no? Del gobierno que venía de la Revolución Mexicana, ¿no? Es un 68, un año, digamos, que en diversas partes del mundo, muchos grupos sociales, digamos, que aspiran a tomar el poder, van a cambiar los paradigmas, ¿no? En cada uno de sus países, ¿no? O, digamos, acercan su lucha, ¿no? Creo que lo que hace icónico al 68 es que ese año, pues en muchos lugares del mundo clave y diferentes bloques políticos suceden, ¿no? Suceden hechos históricos, ¿no? Pero y es también el 68, digamos, que lleva o donde se parte, así como en nuestro país, y lo detalla el autor en el texto, va a contar, digamos, cómo se va condensando lo que ya viene a ser la nueva izquierda. Es también el 68, finalmente, la que empieza a abrir el rompimiento de los principales partidos comunistas italianos, bueno, principales partidos comunistas europeos, entre ellos el italiano, con el bloque soviético, ¿no? Y la nacida del eurocomunismo, ¿no? Y con eso quiero entrar a algo que quería tocar, es sobre el tema de los intelectuales, ¿no? Y que lo menciona también el autor en el libro, ¿no? Menciona un par de intelectuales y habla un poco de su obra, ¿no? Y la importancia que tienen los intelectuales para las llamadas generaciones, ¿no? Y es precisamente porque ellos tienen muchísimo que ver en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Norberto Bobbio, que lo citaba el compañero Choxe, pues es un filósofo italiano, que incluso tiene algunas obras editadas por el Instituto Gramsci, que era el instituto del Partido Comunista Italiano, que si bien es cierto, tiene textos muy interesantes que hablan de la teoría del poder y todo ello,
va a ser finalmente uno de los filósofos, parte de la élite intelectual italiana, que va a justificar la disolución del Partido Comunista Italiano y el viraje total de una tradición, un partido histórico, ¿no? Que había luchado contra los fascistas, ¿no? Que derrocó a Mussolini y todo ello, va a justificar el viraje hacia la socialdemocracia, ¿no? Bueno, finalmente el Partido Socialdemócrata que gobierna Italia es lo que viene del Partido Comunista Italiano, ¿no? Entonces, me parece que mucho tiene que ver finalmente con los intelectuales como para caracterizar una generación, ¿no? Entonces, ya aterrizando un poco en el debate o digamos, o dentro de la discusión que se está teniendo sobre esto de generación, ¿no? Creo que es claro y hay un consenso al menos de que al menos hoy las condiciones como tal no están armadas como para que nosotros podamos llamar la generación del bicentenario en este país, ¿no? No solamente porque no se ha producido el debate intelectual rico, enriquecedor, digamos, de más de una tendencia o de varias tendencias, sino porque me parece que los movimientos sociales, digamos, diversas movilizaciones, ¿no? Expresadas en en las últimas semanas del año pasado, no apuntan precisamente a cambiar el paradigma de poder, ¿no? Creo que muy poco de los grupos organizados, bueno, digamos, la gran masa que ha salido a las calles no es organizada y no apunta a tomar el poder, ¿no? Entonces, al no apuntar a tomar el poder, diluye precisamente su representación, ¿no? Porque aparecen muchas tiendas políticas que puedan arrogarse la representación de de esa movilización y que sí, efectivamente quieren cambiar algunas cosas, ¿no? Yo creo que tanto los que se dicen de centro, la derecha o la centro izquierda, yo creo que todos quieren cambiar efectivamente algo, ¿no? Parece que todos quieren entrar a política, algo quiere cambiar, ¿no? Pero lo que evidentemente nos hace diferentes a nosotros, a los socialistas, ¿no? A los marxistas, o debería hacernos diferentes es precisamente que nosotros apostamos a cambiar las cosas tomando el poder, ¿no? Para que realmente sean cambios digamos, que vayan, que sean profundas y vengan de la raíz, ¿no? Creo que eso no sucede o no sucede en este momento de la coyuntura política peruana, con lo cual es un poco difícil caracterizarlo como una generación. Pero lo que sí creo es que es evidente que ha habido un despertar, digamos, de una gran cantidad de una gran cantidad de peruanos que estuvo adormecido durante mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, esta no es la primera crisis política que se vive en los últimos años. Eh, no es la primera vez que se pone en evidencia, digamos, los problemas de salud, las crisis, los problemas económicos, de vivienda que existen en nuestro país, pero sí creo que es la primera vez donde había una expresión de rechazo y hartazgo bastante fuerte, ¿no? Entonces va a tocar ahora, ¿no? Y esto es una tarea, evidentemente, para quienes somos militantes, un partido político, para quienes aspiramos a la toma del poder político para construir una patria nueva. Va a tocar cómo nosotros entendemos, cómo caracterizamos ese escenario político y a partir de ello planteamos nosotros una táctica, ¿no? Para poder canalizar las demandas, lo que requiere precisamente la población y poder encauzarlo hacia un horizonte que sea la que nuestro partido aspira a llegar, ¿no? Y termino con eso, ¿no? Porque un compañero lo decía al inicio, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, ¿no? ¿Qué perseguimos, ¿no? Nosotros, digamos, los que somos militantes del Partido Socialista, esperamos evidentemente a llegar al socialismo, ¿no? Ese es nuestro norte, nuestro objetivo máximo, ¿no? Pero hay evidentemente una discusión, seguramente la haremos en las siguientes semanas, sobre cómo nosotros caracterizamos y entendemos el socialismo, hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es muy, muy interesante porque en esos debates políticos es que precisamente se parten aguas, ¿no? Solamente y ya para acabar, disculpen un poco con la extensión, Plejanov, que se habló también en un momento, pero es el padre de la socialdemocracia rusa, ¿no? En el momento que la socialdemocracia era pues, revolucionaria, ¿no? Antes de la Primera Internacional, maestro, por así decirlo, de Lenin, de Trotsky, termina siendo pues un antibolchevique puro y duro, ¿no? Totalmente repudiado por Lenin, ¿no? Por el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética por ser un traidor, ¿no? Quien había sido su maestro, finalmente a la hora de caracterizar el socialismo, a la hora del
a la hora de tomar el poder, finalmente termina quedándose del lado, digamos, de la burguesía, ¿no? Entonces, y eso es parte de un debate político, evidentemente, que es muy interesante, Rico, que seguramente lo vamos a ir dando, ¿no? Pero en el debate político y en la práctica, como decía Iván, precisamente donde nos vamos a ir decantando, ¿no? Bueno, eso era, compa, gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, compas, entonces ya para ir acabando, creo que, bueno, he estado tomando nuevamente notas de las intervenciones para que luego en la semana se puedan distribuir algún material de estudio, ¿no? Con la síntesis, con los comentarios de manera general que se ha hecho entre los participantes que están aquí, ¿no? Y ir pudiendo desarrollar pues un hilo narrativo, ¿no? Entre lo que vamos estudiando, ¿no? Entonces, compas, bueno, quisiera terminar con lo siguiente, ¿no? Brevemente, en 2, 3 minutos para darle paso al compañero Joao y nos comunique, eh, diríamos, más o menos las indicaciones para la siguiente sesión. Entonces, compas, yo creo que si podemos sacar una conclusión de este texto es, eh, a nivel metodológico, aprender cómo caracterizar un fenómeno social, político, ¿no? En este caso, el de una generación, ¿no? ¿Qué significa una generación, un movimiento, ¿no? En las coordenadas históricas que aparece, ¿no? En su composición de clase, cultural, ¿no? Y en sus objetivos, ¿no? Otra conclusión que podemos sacar, ¿no? Es del texto, eh, bueno, a Bartolomé Flores nos propone que es siempre pertinente dentro de un enfoque, digamos, bastante particular, proveniente también del marxismo, eh, hacer una evaluación, digamos, de esa aparición de esos grupos o fenómenos sociales como una generación a través de una perspectiva de clase, ¿no? No podemos, me parece que es muy insuficiente, o sea, parece que es muy insuficiente hacer una caracterización de un gran grupo humano, digamos, en determinada coyuntura política, sin una perspectiva de clase, ¿no? Parece, esa perspectiva nos va a ayudar a centrar mucho nuestra evaluación, digamos, nuestra lectura política sobre una realidad, ¿no? Y por lo tanto va a guiar de mejor manera una acción concreta, ¿no? Este, Otra conclusión que se está sacando de este texto es el de, bueno, a darnos cuenta más o menos cuáles son las condiciones, de acuerdo un poco, ¿no? Lo que está Fred Galindo, para que una generación se conforme como tal, ¿no? Por ejemplo, Daniel comentaba, ¿no? Una generación necesita de tener intelectuales, ¿no? Este, También, por ejemplo, se está comentando que una generación necesita tener un proyecto político, objetivos en común, ¿no? Y que, como también anotaba el compañero Daniel, plantea un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, la generación 68 a nivel mundial sí plantea estas tres condiciones, digamos, sí aparece con esas tres propuestas, ¿no? Pero el Perú, Bartos Flores Galindo plantea de que no necesariamente eso es así, ¿no? Digamos que hay es una generación más o menos en construcción, pero que es más o menos inconclusa, ¿no? Entonces, trayendo nuestra época, ¿no? La generación del Bicentenario tiene intelectuales, digamos, que le hayan dado un sustento ideológico, político, que le hayan legitimado de esa manera, ha planteado un cambio de paradigma, tiene objetivos en común, más bien parece que carece de esas tres características, ¿no? Y que, claro, como decía Néstor, ¿no? En este espacio político vacío que se estaba dando, digamos, en esa semana que Merino sale del poder, son los intelectuales liberales, ¿no? Quienes quieren, pues, aprovecharse de este espacio y legitimar, digamos, esas movilizaciones como suyas, ¿no? Entonces aparece Vergara prácticamente todos los días, Alberto Vergara, todos los días, digamos, en la prensa, en la radio, hablando de que estas marchas son para proteger las instituciones, ¿no? Cuando, si de repente aquí hemos participado algunos de las movilizaciones, se planteaban esas movilizaciones cosas que no tenían nada que ver con proteger las instituciones, ¿no?
como, digamos, una transformación radical de la sociedad, la propuesta de la nueva constitución, ¿no? Y si uno ve la composición política de quienes marcharon, hay desde una izquierda socialista, marxista, hasta compañeros anarquistas que participaron y muchos jóvenes independientes quienes luego en una encuesta, digamos que hace Datum, digamos, son parte de ese 50% que dice que necesitan una nueva constitución, el Perú, ¿no? Entonces, no ha habido, pues, un cambio digamos, una propuesta, un cambio de paradigma, ¿no? Más bien, este establishment liberal ha intentado hacerse, digamos, de esa organización para restaurar este vacío de poder en una restauración del sistema neoliberal económico que seguimos viviendo, dicho sea de paso, porque los morados han sido de alguna manera los grandes ganadores, digamos, de esta movilización, ¿no? Y con respecto a los objetivos, digamos, que ha tenido de tener, pues, una generación que se considera como tal, eso sí me parece que es un cuestionamiento, como decía José, que tenemos que hacernos, ¿no? Digamos, ¿cuál es la situación, el estado de la cuestión, si se quiere decir, digamos, de los movimientos de izquierda progresistas en nuestro país, ¿no? Digamos, hemos salido a marchar, a movilizarnos de manera absolutamente fragmentaria, dividida. No ha habido frentes, digamos, de lucha que puedan, digamos, incluso continuar las manifestaciones, ¿no? Porque si, digamos, la consecuencia de esas manifestaciones que fueron políticas y el cambio de gobierno, que si uno nuevamente se da una vuelta, si uno da una vuelta por las manifestaciones, nadie apoyaba a los morados, ¿no? No solamente han tenido consecuencias políticas, sino incluso humanas, han perdido la vida muchas personas. Lo de Inti y Brian son personas, son jóvenes, los más representativos, pero se sabe que hay más muertos. Y ni que hablar de los heridos y desaparecidos por las herramientas de represión del Estado, pues como decía Cristian, que de entre una de ellas es incentivar un discurso deslegitimador de las marchas con, digamos, herramientas que tienen que ver con la salud mental, con la salud clínica, ¿no? Entonces habla de desadaptados, de locos, y de mujeres rebeldes que son locas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos pues que esta generación del Bicentenario no termina digamos, de encajar dentro de esas características que, bueno, a partir del texto se propone, ¿no? Podemos discutir, pues, sobre, a nivel antropológico, sociológico, que es una generación, ¿no? De jóvenes, que es un movimiento. En esta oportunidad hemos aprovechado, pues, de proponer a Beato Flores Galindo, porque nos parece un intelectual, un historiador muy importante en nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, pues, que estas conclusiones nos podamos hacer reflexionar en el camino. Y, bueno, el comité los invita a las siguientes sesiones. Este es un espacio de formación también interna para nosotros, pero que queremos compartir con la ciudadanía. Creemos en el comité que la responsabilidad de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, no solamente es llegar al poder, sino también educar, hacer una pedagogía política a las personas, hacer una suerte, pues, de tener un sentido de responsabilidad con los vecinos, con los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, demos por concluida pues esa sesión. Compas, invitados, los esperamos para la siguiente sesión, ¿no? Y ya damos por concluida esa sesión, es un poquito tarde para ustedes de repente. Y eso, ya cerramos. Gracias, compañeros. Muchas gracias por asistir. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos, compa. Buenas noches. Chao, gracias.